Bien, bueno, pues hemos llegado hasta aquí con las respuestas a estas 3 preguntas que os hacíamos a cada una de las representantes, y ahora es el turno de la gente que habéis asistido, si tenéis alguna pregunta que formular para que amablemente pues podáis también contestarlo. Hola, mi nombre es Marian. Bueno, quería preguntar, así más separado, a Ángel. Me ha llamado la atención que hablas de sustituir los vertederos por complejos ambientales. Me gustaría saber que nos digas en qué consisten esos complejos ambientales y, por otro lado, tu concepto de vertido cero en contraposición a residuo cero. No sé si estás hablando de lo mismo, si estás hablando de cosas distintas. Me gustaría que lo pudieras aclarar. Sí, vamos a ver, el concepto de vertido cero es muy sencillo, es que una vez que los restos, la basura ha sido tratada, etcétera, no vaya nada a vertedero. Ese es el vertido cero. En la actualidad va mucha fracción al vertedero por impropios, por restos, etcétera, ¿no? Entonces, el concepto nuestro es que no vaya nada a vertedero, eliminar el vertedero. Y las plantas que proponemos nosotros son plantas de tratamiento, en donde en unas plantas serán plantas de tratamiento de compostaje, en otras de plástico, en otras de vidrio, en otras de papel, etcétera. Son plantas de tratamiento. Algunas llevan varios tratamientos, pero pueden ser independientes. De hecho, ahora mismo en Madrid hay diferentes plantas de tratamiento en diferentes sitios. Es cierto que en algunos coinciden, en algunos puntos coinciden, el compost, el plástico, el vidrio, y en otros no, ¿no? Son independientes. A eso es a lo que queremos ir, al vertido cero. Eso es lo que nosotros hablamos de vertido cero. Que una vez que se hace todo ese ciclo, no vaya nada a vertedero. Que en la actualidad sí que está yendo, y está yendo una fracción muy importante. Entonces, no, al reciclado, o sea, a la economía circular. Ese es el concepto de economía circular. Sí. Otra cosa es que no es un concepto fácil, lo sé, ni es un concepto inmediato, ni se va a poner en práctica mañana, pero ese es el objetivo. Ese es nuestro objetivo. Sí, perdona, si se me permite un inciso. Es que me sorprende un poco que no habéis hablado de prevención. Entonces, el concepto de vertido cero entiendo que está hablando no simplemente de todos los residuos que se generan, vamos pues eso, a que se vierta lo menos a vertedero, pero estás hablando de MTB, si no me equivoco, ¿no? Que se está demostrando que la eficacia que tienen, lo que recuperan es muy poquito, se habla incluso del 5%, entonces me sorprende que vayamos a ese tipo de plantas de tratamiento y que no se hable de prevención de residuos, que sería un aspecto clave, simplemente. Sí, claro. Sí, no, perdona, lleva razón, es cierto, y yo lo tenía apuntado en la primera intervención, y es cierto, no lo he dicho, que una de las patas fundamentales de todo este proceso es la prevención. O sea, sin prevención y sin separación en origen es prácticamente imposible todo este planteamiento. Y en eso sí que llevas toda la razón, que a lo mejor lo teníamos que haber mencionado y no lo he hecho. Yo lo que me refería es, por ejemplo, que era lo que te decía antes, que, por ejemplo, ahora mismo en la Comunidad de Madrid hay 9 estaciones de transferencia, hay 6 plantas de clasificación de envases ligeros, hay 5 plantas de clasificación de fracción de resto, hay 5 plantas de bioestabilización, hay 2 plantas de compostaje, hay 4 plantas de biometanización, hay una planta de valorización energética en Madrid Gómez, o en La Loma, mejor dicho, y hay ahora mismo en este momento 4 vertederos controlados, que son los que no queremos que sigan funcionando, nada más. No sé si el proceso es ese. Evidentemente, todas estas instalaciones en algunos casos coinciden geográficamente en el mismo punto y en otros no. Pero ese es y efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo en que sin la prevención todo esto se cae. O sea, sin la prevención esto es un monstruo con pies de barro. O sea, no, un gigante con pies de barro no va a ningún sitio. En eso sí que estoy totalmente de acuerdo contigo. Hola, me llamo Antonio Ibáñez, hablo por Coopera y Composta. Bueno, no más. Quería preguntaros planes concretos a corto plazo para todas las posibilidades que tiene el compostaje como alternativa principal al problema de los residuos, el tratamiento de la materia orgánica a través del compostaje. Entonces, nosotros estamos intentando propulsar el compostaje familiar, el compostaje comunitario, el agrocompostaje para la agricultura, y también instalaciones semi-industriales o industriales de compostaje. Toda esa gama harían que ese 40% Bueno, en realidad esto es una historia interesante, ni siquiera nos ponemos de acuerdo en las cifras, pero vamos a ver que la materia orgánica puede constituir hasta en algunos casos hasta el 50%, o sea que
que puede ser enormemente importante para todo el resto del tratamiento de residuos quede resuelto posteriormente. Entonces, lo que quería, a ver si podéis concretar, si cada uno tenéis una estrategia de cómo propulsar toda esta gama de posibilidades que ofrece el compostaje como alternativa descentralizada para el tratamiento de la materia orgánica. ¿No? ¿No te ha quedado claro? Bueno, verdaderamente estamos en una fase muy anterior a esa solución final, ¿no? Primeramente hay que recoger de manera adecuada la materia orgánica, cosa que no se está haciendo, porque si tiene impropios es inviable para uso agrícola o para uso cualquier. Ahora mismo con la cantidad de impropios que tiene, de hecho lo que hay en Valdemigón, como he dicho al principio, no tiene salida comercial ninguna, porque en su día se intentó, en fin, distribuir entre agricultores y demás, en un primer momento lo hicieron, pero el resultado fue nefasto en las explotaciones agrícolas y realmente no lo quiere nadie ni regalado. Entonces, primero tiene que tener un porcentaje de impropios inferior al 5%, como estoy diciendo, para que luego se pueda distribuir, pueda tener aplicaciones tanto en la agricultura como en jardinería, como además. Luego ya se puede clasificar incluso por tipo de compostaje, pero estamos en una fase tan inicial, tan precaria, que ahora mismo eso yo creo que queda un poco, en fin, un poco lejano, pienso. Pero desde luego hay que ir en la recogida selectiva y adecuada, y la línea es la que está diciendo, la que ha planteado Ramón, que se está haciendo donde lo ha dicho. Entonces, claro, tiene que ser así, para que luego se haga un compostaje de calidad. Ahora mismo el compost que se está generando es tan malo que no tiene salida posible ninguna. O sea, hay que cambiar el sistema radicalmente, de arriba abajo. Bueno, yo creo que el compañero del Partido Socialista es un poquito pesimista, por decir algo. Nosotros pensamos que efectivamente hay que fomentar lo que tú has dicho, Toni, o sea, el compostaje familiar, el compostaje comunitario, el agrocompostaje. Nosotros lo hemos intentado desde el propio Ayuntamiento de Madrid. Veo que aquí está Ramón Linaza, que es uno de los promotores de uno de los proyectos de agrocompostaje que ha habido en la comunidad, en el Ayuntamiento de Madrid. No creo que comparta en absoluto tu percepción en cuanto al pesimismo de este tipo de agrocompostaje. Otra cosa es la cantidad de agricultores que son capaces de recibir esta materia orgánica, pero desde lo que yo sé, o sea, esto ahí está él, lo puede comentar, que seguramente tendrá mejores datos que yo. Los datos del compost generado a través del agrocompostaje han sido excelentes. Otra cosa es la cantidad de agricultores que sean capaces que estén dispuestos a utilizarlo, ¿no? Nosotros sí que creemos que, lo he comentado antes, que es muy importante el fomentar el autocompostaje, el compostaje familiar, el compostaje comunitario y el agrocompostaje. Lógicamente, esto tiene distintas orientaciones y claro, depende mucho del municipio. Claro, no es lo mismo el Ayuntamiento de Madrid, que son 3 millones de personas, que un ayuntamiento pequeño donde precisamente el canal de reciclado por ejemplo, para los residuos de poda y jardinería, pues puede ser muy potente y muy adecuado, ¿no? Como están habiendo experiencias en algunos ayuntamientos de la Sierra de Madrid, donde se está reciclando una gran cantidad de los residuos de poda y jardinería para el compostaje, ¿no? Nosotros sí que pensamos que es una cuestión de tiempo y de educación. Llevamos muy poco tiempo, concretamente en la Comunidad de Madrid, incidiendo sobre este asunto, y estamos convencidos de que hay un larguísimo recorrido para hacer. Yo solamente tengo que poner como ejemplo el cubo amarillo. O sea, el cubo amarillo ha costado muchos años el que la gente se acostumbrara a separar la basura y llevar al cubo amarillo los materiales correspondientes. Lógicamente, con el cubo marrón acabamos de empezar. Se empezó con un proyecto piloto en el año 2017. A finales del 2018 se implantó en 12 distritos
y lógicamente llevamos muy poco tiempo para esto. Yo, modestamente, Luis, creo que 6 meses mediante estar en un 24% de impropios, teniendo en cuenta la magnitud de lo que es el Ayuntamiento de Madrid, me parece que es un resultado bastante bueno y bastante positivo de cara a lo que pueda terminar siendo, ¿no? Por supuesto, vamos, por cerrar, ¿no? Concretamente en la pregunta, efectivamente, nosotros apostamos por este tipo de experiencias, y concretamente creemos que es muy importante iniciarlas en la escuela, en el colegio, en los centros escolares, para que los niños desde bien chiquitos se acostumbren a separar la materia orgánica y que aprendan que la materia orgánica es parte de esa economía circular de la que estamos hablando, que se puede volver a reincorporar al suelo y funcionar en el futuro en explotaciones agrarias y en el jardín, etcétera, ¿no? Desde bien chiquitos. Yo creo que hay algunas cosas en las que estamos todos de acuerdo. Es decir, lo que decía antes, la prevención es fundamental, es básica y es el origen de todas las cosas. Y en eso sí que estoy un poco de acuerdo con Alejandro, y ya son 2 veces esta tarde, en que es verdad que los cambios cuesta a la gente. Y es cierto que la separación en el origen es imprescindible y no es fácil. Y el convencer a la gente, pues, que lleva toda la vida echando la basura de una determinada manera en su casa, etcétera, etcétera, convencerlos de que se lo cambien no es fácil. Pasó en su día con el papel, pasó con el vidrio y pasó con el cubo amarillo, y ahora va a pasar con el cubo marrón. Pero al final, pues es cierto que es el buen camino. O sea, en eso sí que estamos convencidos. Nosotros, cuando yo hablo de la estrategia de gestión de residuos, es porque estamos convencidos, en este caso en el Partido Popular, de que es el buen camino y es el camino a seguir. ¿Se puede hablar que vamos con retraso o no? Bueno, pues puede ser. Que todo es mejorable, puede ser, pero es cierto también que es una estrategia que ha tardado 3 años en hacerse, no por nada, sino porque se han mantenido reuniones con más de 200 entidades. Y se han recibido más de 1.500 propuestas y sugerencias, y se han analizado una a una. Muchas han sido aceptadas y asumidas y otras no, lógicamente, como en cualquier proceso. Entonces eso lleva un tiempo, eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces cuando dicen, no, es que va con retraso, pues es cierto, a lo mejor va con cierto retraso, sí, pero también es cierto que es un buen trabajo. Es mejor a lo mejor ir con un poco de retraso y tener un buen trabajo de base con 200 entidades y con 1.500 propuestas que hacerlo en un año sin haberte reunido con nadie tú solo. Pues probablemente será peor estrategia. Y irá más rápida, pero será peor que la que hemos conseguido. Entonces, nosotros sí que creemos en eso y la estrategia habla de eso. Y habla de la separación y marca fechas, las he dicho antes, no las vamos repetirlas, no, pero tal, y habla de la gestión de proximidad y habla de que además la poda de jardines y tal municipal tiene que, a partir del 31 de diciembre del 19, etcétera, ¿no? Entonces, sí que da respuestas. Lo he dicho antes también, es un proceso largo, lo sabemos, y no es fácil. Y no se va a hacer de la noche a la mañana. Y el que piense lo contrario se está engañando a sí mismo. O sea, eso creo que está claro y en eso creo que estamos todos de acuerdo. Pero que yo creo que vamos por el buen camino y que es algo que nosotros, con lo que he dicho en la primera pregunta, ¿no? Nosotros tenemos un compromiso muy claro con todo el tema de la gestión de los residuos, porque lo que decía antes, va a ser la verdadera protagonista en la próxima legislatura, porque ves así. Entonces, cada vez todos estamos, por suerte, más concienciados, pero también es verdad que hay mucho trabajo por hacer. Y ese es el camino que tenemos que seguir. Bueno, yo, no sé, entrando un poco directamente a, no sé si entendí bien un poco el planteamiento, que hacías como un recorrido sobre los distintos métodos que nos ha expuesto Ramón. Yo creo que obviamente, y esto es obvio, depende, claro, del entorno en el que estemos. No es lo mismo un pequeño pueblo, como nos ha comentado Ramón, una pequeña aldea de 15 habitantes o de 25 o 50, que un centro de un Madrid, como estamos aquí, por ejemplo. Entonces, yo por eso decía que sería interesante y sería necesario hacer una línea de trabajo sobre los biorresiduos, porque primero tenemos que hacer un diagnóstico de la zona y de las necesidades en la que estamos.
Si tenemos pues eso, esta pequeña aldea en la que podemos trabajar con los vecinos e implantar un pequeño sistema piloto, pues puede ser muy interesante. Luego, si tenemos una ciudad media, pues podemos plantear distintas alternativas. Yo creo que la clave va a estar en implementar pequeños proyectos piloto en cada zona, ir viendo cómo van evolucionando, qué aspectos positivos estamos encontrando, qué aspectos hay que ir mejorando. Y de este conocimiento, además, compartir este conocimiento, compartir estas experiencias y que eso sea la base para avanzar. Para esto me lleva también a otro de los temas que comentabas de los datos, precisamente, es verdad, parece que no nos ponemos de acuerdo, y es que otro de los temas importantes en la gestión de los residuos precisamente es los datos. Parece que vamos a ciegas porque tenemos que mejorar el seguimiento, la trazabilidad, qué composición tenemos en los residuos, cómo los distintos flujos de residuos los vamos tratando. Y este es uno de los aspectos muy importantes que además la Unión Europea nos recomienda que mejoremos, la mejora de los datos. Entonces, yo creo que tenemos por delante un gran reto, tenemos un horizonte no muy amplio, tenemos que cumplir con estos objetivos y sin duda tenemos que ir avanzando. Yo creo que fundamentalmente mediante proyectos pilotos, la implicación de los ciudadanos, de los vecinos, efectivamente esa educación ambiental, esa sensibilización, ese contar todo lo que hay más allá de dejar nuestros residuos, todo el proceso, que la gente conozca todo lo que hay detrás, pues y con esa implicación necesaria, pues yo creo que iremos avanzando. Pero es cierto que el reto es grande y no tenemos mucho tiempo para cumplirlo, así que hay que avanzar. Bueno, yo sobre todo quería agradecer a la campaña Queremos un marrón, porque realmente necesitamos un cambio cultural que es complicado y que si no hay una enorme participación ciudadana no va a tener éxito. El Ayuntamiento de Madrid, un poco por comparar cantidades y magnitudes, a final de este año se recogerá la fracción orgánica a toda la ciudad. Estamos hablando de como de 500.000 de toneladas al año de biorresiduo, con un porcentaje de impropios de un 24%, que obviamente tiene que bajar. Y al mismo tiempo tenemos un proyecto de agrocompostaje en el que estamos recogiendo 200 toneladas al año con un porcentaje de impropios del 0,1. Esto puede ser una gota de agua en el océano, 200 toneladas frente al 500.000 de toneladas en la ciudad, pero yo creo que es una gota de agua que puede tener un efecto contagio en esa revolución cultural que necesitamos en el tratamiento de los residuos, ¿no? Y es mentira que haya que tener una vivienda unifamiliar para hacer autocompostaje. Yo tengo una compostera en un piso en Madrid con una pequeña terraza. Es verdad que no puedes compostar todos los residuos que produces, pero puedes compostar una parte, y yo animo a cualquiera que tenga un balcón a intentarlo, porque es muy interesante hacerlo. Y además el compostaje es también un recurso educativo de muchísimo valor, por la cantidad de vida que ocurre en ese proceso de transformación de la materia orgánica, y de hecho en los colegios en los que hay huertos escolares y hay compostaje, pues lo utilizan los profesores en materias tan diversas como matemáticas, biología, por supuesto, y otras, ¿no? Entonces yo lo que animaría pues es a continuar esta revolución de Queremos un marrón, o de Acierta con la orgánica, que es el nombre que le hemos dado a la campaña informativa en el Ayuntamiento de Madrid, porque el cambio es imprescindible, es muy necesario, pero solo tendrá éxito con una participación absolutamente mayoritaria de la ciudadanía. Bueno, ahora me gustaría a ver si podéis tratar un tema que aquí en Madrid, perdona, no sé cómo... Sí, Ángel, hablaba sobre la existencia de incineradoras y plantas de biometanización. Yo me gustaría que hicierais una breve valoración si creéis que este puede ser el camino
para residuo cero y la economía circular, o pasaría como en Milán, donde la implantación del compostaje supuso el cierre de la planta de incineración. Sí. ¿Es para todos o...? Si queréis, no... Vale. ¿Empiezo yo? Bueno, pues yo creo que, pues lo que decíamos, tenemos que avanzar mucho, hay muchísimo por hacer. En concreto, la jornada de hoy centrada en la materia orgánica, por cierto, se me olvidó comentar que el dato que yo utilizo y es el por el que yo me guío por esa variedad de datos, el del 42%, viene recogido en el Plan Estatal de Residuos y sale de una caracterización que realizaron. Entonces es la fuente que más o menos fiable he visto y esa es a la que yo me suelo agarrar. Entonces, suponiendo o dando por cierto este dato del 42%, como decía, un 40% es muy importante, es casi la mitad del problema, es casi la mitad del problema de los residuos. Y además, como decía, este horizonte temporal que marca la Unión Europea, 2023-2022, que marca ya la estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid, está a la vuelta de la esquina. Entonces, pero no solo eso, es que hay otros muchos flujos de residuos en los que tenemos que empezar a recoger y hacer mucho más, intensificar mucho más. O sea, ya estamos reciclando papel, sí, pero es que hay que aumentar ese reciclaje con los envases también. El vidrio es una maravilla, eso sí que es un círculo realmente de economía circular en el que prácticamente se recicla el 100% con un altísimo porcentaje de reciclaje. Pero ¿qué pasa con los textiles? Los textiles tenemos que implantarlos ya está previsto en la normativa, sí. ¿Qué pasa con los plásticos, que no son los plásticos simplemente de envases? Los plásticos duros, los de juguetes, Es decir, hay muchas fracciones, hay muchas otros flujos de residuos que tenemos que incentivar su recogida separada. Cuando hagamos esta recogida separada, esto nos va a ayudar a reciclar mucho mejor, a recuperar los materiales, a valorizarlos, a realmente poner en marcha esta economía circular. Entonces, yo lo que pienso es que nos queda mucho por avanzar, hay mucho margen de avance. Entonces, realmente hay que ponerse, hay que avanzar y, por supuesto, esa prevención que paradójicamente es la primera fase que tenemos que hacer, pero generalmente, si os fijáis, al final, la decimos siempre al final. Tenemos que ser realmente conscientes de esta prevención y darle la fuerza que tiene. Tenemos que incidir en los procesos de ecodiseño y fomentarlo y premiarlo. Nosotros hace poco, en esta iniciativa que hacía mención mi compañero, proponíamos un premio que la Comunidad de Madrid premie al producto más innovador, el producto que tenga un mejor ecodiseño. Vamos a premiar, vamos a incentivar, vamos a movilizar todo esto y vamos a trabajar realmente en la prevención y luego, obviamente, en el resto de escalas y en esta economía circular para que realmente sea una realidad. Entonces, hay mucho que hacer y ya nos tenemos que poner y realmente incentivar esta prevención, que siempre parece que se nos queda ahí un poquito en el cajón, pero tiene que ser la primera. ¿Parece correcta la biometanización, según yo tengo o la entendido, incineradora? según tengo entendido, la biometanización es realmente donde están yendo ahora mismo estos residuos que se están cogiendo de manera separada en Madrid, según tengo entendido. Hombre, el proceso, yo creo, no sé, el proceso más parecido a la naturaleza, entiendo que es un compostaje, pero también entiendo que estamos en un proceso gradual. Coste-beneficio, se suele decir, o por lo menos en los estudios que yo he revisado, más barato compostaje que un proceso de incineración. Actualmente, pues ya os digo, según hasta donde yo tengo conocimiento, lo que se está haciendo es mandar todos estos restos, alguno, a lo mejor un proyecto piloto de compostaje comunitario que se está haciendo, pero hasta donde yo tengo conocimiento se está mandando a biometanización. Entiendo que todo es un proceso, que hay que ir avanzando, hay que ir optimizando los procesos y no debemos conformarnos, debemos ir avanzando, es lo que yo entiendo.
Sí, vamos a ver, estamos comentando que, a ver, en las plantas de biometanización no es que vaya todo junto ni vaya todo, no. Perdón. Se está utilizando con la materia impropia que dice que tiene un 25%. Otras fuentes dicen que tiene un 50%. Vamos a dejar contestar, Toni, si te parece, porque así... ¿no? Vamos a ver, estas plantas, una vez o sea, hay dos formas de residuo biológico, ¿no? Es decir, recoger en origen, que sí que se puede utilizar para compost, y es solamente lo que se puede utilizar para compost, lo que viene ya separado en origen solo puede, o sea, a compost solo puede ir eso, y a las plantas de biometalización lo que van es lo que no se ha recogido en origen, pero son residuos biodegradables, ¿de acuerdo? Se separan en planta, bueno, si usted me dice que no, yo no voy a discutir con usted, yo le digo el concepto de las plantas, o sea, y lo estábamos comentando, y hasta donde yo sé es así, ¿no? Entonces, son plantas destinadas a generar biogás a partir de estos residuos biodegradables. Entonces, y hay 4 en la Comunidad de Madrid, no una ni dos, hay 4, bien. Son las que son, y yo no creo que sea un mal sistema, y eso que se está haciendo ahora, además, mediante un tratamiento anaeróbico, o sea, anaerobio, perdón. Y luego otra cosa es la planta de valorización energética, que es la incineradora, que evidentemente, si usted me dice, no, y usted está a favor de que los vertidos vayan a la planta, es que estamos, el objetivo nuestro es que no haya vertidos, con lo cual no tienen que ir ni a la planta de incineración ni a ninguna otra, ni al vertedero ni a ningún otro sitio. Si nosotros, el objetivo es que no haya, que sabemos, insisto, o sea, que yo no quiero contar aquí un cuento de Blancanieves, o sea, que yo sé que no se va a hacer de la noche a la mañana ni se va a hacer de hoy para mañana, pero ese es el objetivo. Entonces, si yo estoy luchando por ese objetivo, no puedo estar luchando porque luego el vertido vaya a una planta o vaya a un vertedero, que no queremos ni lo vertido, o sea, que queremos eliminar el vertido, queremos eliminar los vertederos, con lo cual ese es el objetivo. Insisto, que no lo vamos a conseguir de hoy para mañana, que lo sabemos, pero que el camino está iniciado, sí. Que vamos por el buen camino, nosotros estamos convencidos que también. Que los objetivos se van a cumplir, esa es nuestra intención, ¿de acuerdo? Pero también es cierto que al final, bueno, pues hay muchos actores y muchos agentes en este tema, y entonces coordinarlos a todos y ponerlos a todos a funcionar en el mismo sentido no es fácil. Y sobre todo, fundamental, imprescindible, la separación en origen, lo he dicho ya 2 o 3 veces y lo insistiré. Y eso pues, cambia la mentalidad de los ciudadanos, y no es fácil, no se hace de la noche a la mañana, insisto. Entonces, pero a la pregunta concreta que usted hacía, es que no tiene, si no queremos vertidos, da igual luego donde vayan, no queremos que vayan a ningún sitio, simplemente queremos que no existan, por lo cual, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver, nosotros desde luego estamos comprometidos con el cierre de la incineradora para el año 2025. Eso lo ha anunciado el Ayuntamiento de Madrid y ese es nuestro compromiso, el cierre de la incineradora para el año 2025. Entre tanto, ¿qué hay que hacer? Pues entre tanto hay que reducir la cantidad de residuos que llegan a Valdemín Gómez de tal manera que esa planta de incineración sea inútil, innecesaria. ¿Cómo? Pues por supuesto una de las partes fundamentales es que ese 38%, según las cifras del portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid, o el 42% o el que sea, de materia orgánica, pues sea materia orgánica separada y sea tratada de una manera selectiva. ¿Cómo? Lógicamente, en un municipio de 3 millones de personas no se puede hacer agrocompostaje con medio millón de toneladas año. No se puede. No nos da la capacidad, pero hay una serie de plantas de tratamiento que estamos utilizando y que se pueden mejorar y que se pueden optimizar. Ahora mismo yo los datos que tengo es que en el año 2017 entraron en los túneles de compostaje de Valdemín Gómez 126.000 toneladas, que en el año 2018 entraron 150.000 toneladas, lo cual es un incremento sustancial en solamente un año, teniendo en cuenta que la recogida separada de materia orgánica se ha puesto en práctica solamente en el mes de octubre-noviembre. Y, lógicamente, en el año 2019, pues la entrada en los túneles de compostaje pues será superior. El resultado de esos túneles de compostaje, pues efectivamente,
efectivamente no es un compost de la máxima calidad con un 0,1 de impropios, como decía antes Ramón Linaza, pero es un compost con la suficiente calidad como para ser utilizado en agricultura. El resto, pues lógicamente tiene que ir a plantas de biometanización, porque es que la ciudad de Madrid genera demasiada materia orgánica en este momento como para ser tratada a corto medio plazo de una manera correcta en el sentido del compost, ¿no? Bueno, pues efectivamente generaremos un bioestabilizado y generaremos biogás, pero siempre será mejor hacer un bioestabilizado y generar biogás que no directamente tirar la materia orgánica a vertedero o llevarla a incineradora como hasta ahora se ha venido haciendo. Lógicamente, esto tiene que tener algunas medidas de acompañamiento. El asunto del agrocompostaje que mencionábamos antes, que ahora está en 200 toneladas al año, pues a lo mejor se puede estirar más, pero siempre va a ser una cantidad pequeña con respecto a lo que una urbe de la magnitud del Ayuntamiento de Madrid tiene, ¿no? Nuestra esperanza es que el resto de ayuntamientos, el resto de municipios y particularmente los municipios pequeños, particularmente donde mayor cantidad de residuos de poda y jardinería se generan, que es en los municipios del oeste y del norte, pues efectivamente generen sus propias plantas de compostaje para que esta materia no llegue nunca a vertedero, siempre se pueda quedar por el camino. Y esto es un poco nuestra política, ¿no? La política que estamos promoviendo desde Más Madrid. Bueno, nuestra postura, en este caso coincido casi plenamente con Alejandro, salvo una cosa, aparte del compost que se está generando en Valdemín Gómez, debido a su mala calidad, va a incineración también. No, una parte va a incineración. Va a incineración una parte. Sí, según técnico lo dice, sí, va a incineración, sí. No digamos cosas que no son. Una parte el compost no se lleva a incinerar. No digamos barbaridad. Una parte sí. Y nuestra postura en este tema es, lo digo literalmente, lo que dice nuestro programa electoral, es que nos comprometemos al cierre de Valdemín Gómez a la finalización de su vida útil. Y hasta entonces se garantizará el acceso de los datos de emisiones en directo y en continuo, así como el seguimiento de los impactos sobre la salud de los vecinos de las zonas próximas. Desarrollaremos un modelo alternativo a la incineración basado en la gasificación y la conversión de residuos en combustible de síntesis. Aquí coincido con Alejandro en que la metanización bien controlada pues genera energía y es una alternativa desde nuestro punto de vista. Tengo que decir y negar rotundamente que el compost que sale de los túneles de compostaje de Valdemín Gómez vaya a incineración, porque no es cierto. O sea, esto es rotundamente falso. Una parte del... Actualmente, y era en lo que a lo mejor podía generar confusión cuando antes Tony preguntaba, ahora mismo hay dos líneas de biometanización. Una vinculada al cubo de tapa naranja, al de resto, y otra al cubo de tapa marrón. Es decir, cuando llega cada línea a Valdemín Gómez, no se juntan en el mismo biodigestor. Es decir, todo lo orgánico, todo lo del marrón, se lleva a un biodigestor distinto del resto, por si había confusión en ese sentido. Qué distinto es el contenido que llega al biodigestor, que sí, el del resto lleva de todo. Y también el del marrón, porque estamos hablando de que tiene un 25%, vamos a cerrarlo ahí, de impropios. ¿Vale? Digo un poco por aclarar lo que preguntaba Tony, por si había quedado una confusión. Y en cuanto a la incineradora quema 300.000 toneladas de basura anuales, donde lo que va es todo el hundido de trommel de cada una de las líneas, es decir, incluida la del resto e incluida la de la orgánica, es decir, todo lo que cae por los agujeritos del trommel, sea como sea, va a la incineradora, que puede que llegue algo orgánico. No todo tampoco. Bueno, no todo, pero... 300.000 toneladas.
se queman 300.000 toneladas que fundamentalmente son plásticos de baja densidad y otro tipo de materiales. Digo un poco por concretar, para que entendamos más o menos el cómo está. Pero evidentemente el digesto que finalmente sale, ese bioestabilizado, no va a la incineradora. También un poco porque entendamos la diferencia.